Invito a mis hermanas para que en esta bendita mañana nos presentemos delante del Señor en una oración, pidiéndole al Señor que en esta mañana nos conceda una vez más sentir su bendición. Yo me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor, iremos. Palabras del salmista, y es una bendición que en este momento podamos nosotros disponer de este tiempo para bendecir, para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que nos conceda estar en este momento, momento en el cual toda la iglesia en el mundo siempre se reúne para bendecir y alabar el nombre del Señor. ¿Cómo no? Lo haremos con toda libertad, pidiendo al Señor que si le hemos ofendido, pues Él perdone nuestras faltas. ¿Cuántas veces en el momento en que nos levantamos puede ser algún pensamiento mal interpretado o mal hecho delante del Señor o algo que hayamos hecho mientras sencillamente nos estábamos cambiando o en el camino, en el trayecto para llegar a este lugar? Pero que sea el Señor el que nos dé un momento de paz, un momento de tranquilidad, nos reconcilie. Así decía el apóstol del Señor Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de esta manera iremos delante de su presencia, en el nombre santo del Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, muy amado y bendito Salvador. Te ruego que venga tu santo gracia. Te ruego, Padre, que una palabra sirva para edificación de mi alma, Señor, necesitando una palabra salvadora, una verdad para el alma, Señor. Que nuestra primera oración que hemos hecho delante del Señor sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Yo quisiera que el primer canto lo entonáramos en italiano. Les voy a prestar este himnario. Pues dígame. 112. 12. 112, y dice en su primera estrofa: Quando Cristo mi trovò, io ero nell'iniquità, la sua mano mi attirò e mi ha dato libertà. Ora ringrazio il Signore per la sua benedizione. Él ha dato la sua vita, y i miei peccati cancellò. Con todo el corazón vamos a entonar esta primera alabanza para la honra y la gloria del Señor. Quando Cristo mi trovò, io ero nell'iniquità, la sua mano mi attirò e mi ha dato libertà. Ora ringrazio il Signore per la sua benedizione. Egli ha dato la sua vita, i miei peccati cancellò. Libertà mi donò, non mi lascerà perdere. Libertà, oh cielo, dunque egli è grande in potere, il mio caro Salvator. L'alma mia sempre vagava in questo mondo ingannator, ma il Signore un giorno la sua via mi mostrò. Perciò gioisco e do gloria, voglio servirlo col cuore, consacrando la mia vita in santità e umiliazione. Libertà mi donò,
hacer a perder. Libertà, cielo, dunque egli è grande in potere, il mio caro Salvator, o divino Redentor, tu che sei grande in potere, guardami sempre in amor, per te voglio esser fedel. Tu hai promesso aiutar ogni uomo peccator, così potranno trovare la via della redenzione. Libertà mi dono, non mi lascerà perdere. Libertà, oh cielo, dunque egli è grande in potere, il mio caro Salvator. Ai piedi tuoi prostrato, vengo a chiederti perdon. Voglio lasciar questo mondo e servirti con amor. Sarò per sempre ubbidiente, ti prometto, mio Signor. Per me versasti il tuo sangue, or ti voglio dare il cuore. Libertà mi dono, non mi lascerà perdere. Libertà, oh cielo, dunque egli è grande in potere, il mio caro Salvator. Para la honra y la gloria santa del Señor. Qué hermosa bendición tienen mis hermanas. Qué hermosa bendición tenemos cada uno de nosotros. Hoy en este día, tu hermano se preocupa mucho. ¿Por qué? Pues solamente están mis hermanas, algunos de mis hermanos les tocó trabajar y avisaron. Dos nada más de los hermanos, el hermano Jaime y el hermano William. Y luego las niñas, pues no, a ellos le tocaba no ser papá. Me aflige no tenerlos. Pero me da alegría en el momento en que dice, toman en cuenta al ministro y le dicen al hermano, no voy a estar por este motivo, disculpe. Bueno, no es que voy de acuerdo porque ustedes saben que la escuela dominical quedó establecida como un varón de Dios. Para que nadie falte, para que todos estén. Inclusive el día de ayer, en presencia de los hermanos presentes, de las hermanas que estaban presentes el día de ayer, mandé un mensaje general a toda la iglesia aquí en este lugar, para hacerles una cita y espero en Dios que vengan por lo menos uno de todos los que no vienen. Y que Dios haga la obra en nuestros corazones. El Señor Jesús, cuando llegó a casa de Marta y María, Él cuando llegó, habían dos preocupaciones en estas dos mujeres. Una de ellas estaba limpiando la casa y la otra estaba a los pies del Maestro. Las dos cosas son importantísimas porque, hermanos, no podemos estar en un lugar donde esté sucio. Sencillamente no podemos comer en una mesa donde esté sucio. Por eso espiritualmente nos preocupamos para que el Señor limpie nuestra alma. Amén, así es. Para que esa palabra cuando venga y encuentre un lugar limpio. Pero hablando también humanamente, estaba Marta y estaba María, estaban las dos. Y le decía la hermana que estaba haciendo la limpieza delante del maestro para enseñarle al maestro que ella era muy limpia, ¿no? Maestro, dile a mi hermana que se levante para que... ¿cómo puede ser posible que te tengamos en un lugar sucio? No. Y la pregunta es, ¿no tendrían tiempo para haber limpiado antes? Sí, tenían tiempo y podían haberlo hecho las dos desde antes. Puede ser que ya haya estado limpio. Y que, hermanos, que en el momento en que la hermana, no la que estaba haciendo el aseo, sino la que estaba a los pies del maestro, escuchando, dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo.
Hay tiempo para limpiar. Sí. Hay tiempo para trabajar. Sí. Hay tiempo para dormir. Y hay tiempo para desvelarse en ocasiones porque hay cosas que hacer y ni modo, tiene que estudiar la hermana, el hermano tiene que estudiar, la hermana que se tiene que preparar va a tener que estudiar libros en la noche porque va a ser cuando más tiempo va a tener. Pero en el momento de adorar a Dios también hay que dedicarle tiempo al Señor. Así es. Es el mejor tiempo. Amén, así es. Porque el Señor Jesús mismo le decía a Marta, 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 te afanas por los quehaceres de la vida. Te afanas. ¿Qué quiere decir afanarse? Que si no lo hace, se encuentra en agonía. Se encuentra, en cambio, la hermana o el hermano que administra bien su vida, para todo le da tiempo. Y en este momento, mis hermanas, le han dedicado al Señor la mejor parte. Le han dedicado al Señor el mejor momento. Porque hay cosas que hacer, sí hay cosas que hacer y estamos conscientes. La hermana tiene responsabilidades como cada uno de ustedes. Tiene muchas responsabilidades. Pero la mayor parte la hemos escogido. El estar en este lugarcito, el cantarle al Señor con todo el corazón, el venir y bendecirle, darle lugar a nuestro Dios, lo que a Él le corresponde. Amén. Y en esto nosotros le damos la gloria al Señor. Amén. A tus pies postrado, ¿qué es lo que le venimos a pedir al Señor? En nuestro reconocimiento, perdóname, Señor. Vengo a chiederti perdono. Voglio lasciar questo mondo. Dice, queremos dejar este mundo y servirte con amor. ¿Cómo dejar este mundo? ¿Que nos vamos a ir a otro planeta? No, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no nos quiere, el mundo nos humilla, el mundo nos quiere menospreciar, porque lo hicieron ya con Cristo. Vamos a ser de los bienaventurados con Cristo. Y no conviviendo con el mundo como algunos lo tienen por costumbre. Pues es que si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Me van a humillar, me van a... Hermanos, es mejor aún la parte que hemos escogido. Y le decimos al Señor como una promesa que le hicimos el día que nos bautizamos. Seré por siempre obediente, te prometo, mi Señor. Por mí tú has derramado tu sangre, pues ahora yo te quiero dar mi corazón. Porque del corazón salen los buenos pensamientos, los buenos deseos. Y todo lo bueno se lo venimos a ofrecer al Señor. Que Él reciba, hermanos, este canto para la gloria del Señor. Vamos a meditar en las palabras de un salmo para que después pidamos al Señor que Él bendiga a su santo y bendito apóstol. Pedir por un varón de Dios no es de todos. Aún en la iglesia del Señor no es de todos, porque hay quien menosprecia esta oración. Hay quien la tiene en poco, pero mientras unos poquitos la tengan en poco esta oración, para muchos es una oración de bendición, porque por esta oración tú y yo tenemos vida. El respiro de nuestras narices, dice la palabra de Dios, está en el ungido de Jehová. Y vamos a pedirle al Señor que Él le siga bendiciendo. Hemos visto cómo Él se ha alegrado grandemente en el santuario, cómo ha dirigido palabras de bendición para todo el pueblo del Señor, cómo ha dirigido palabras a aquellos corazones que están dispuestos a seguir obedeciendo a la voz de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él le conceda todos los deseos de su corazón. Y que si Dios le concede, hermanos, si Dios le llegara a inspirar a venir a este lugarcito de Firenze, que Él nos encuentre preparados, que nos encuentre consagrados. No que nos encuentre, hermanos, ya preocupados por las cosas materiales. Sencillamente vamos a preocuparnos hasta lo imposible para preparar algo para nuestro Padre en la fe. Son contados los corazones que lo quieren esperar. Pero hermanos, pero que Dios, hermanos, nos prepare, hermanos, prepare a los hermanos en este lugarcito, a las hermanas, a todos nosotros. Dice de esta manera ese salmo para la honra y la gloria del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, para la honra y la gloria santa del Señor. Vamos a hacer esta oración con todo nuestro corazón en favor por el ungido de Dios, en el nombre de Jesucristo.
En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador, Señor, lleno de gracia, de poder y misericordia, que te has mostrado y manifestado en grande manera, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que venga tu gracia, Señor. Te pido, Padre Celestial, que venga tu gracia santa. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Que eres cuidado de en el nombre glorioso. Te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre bendito de tu Hijo muy amado. Te lo rogamos y te lo suplicamos con toda nuestra alma. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Padre Santo, Señor, Que sea nuestra oración que hemos elevado delante del Señor para la honra y la gloria santa de Jesucristo. 270 también en italiano. Dice en la prima strofa: è un apostolo colui che Dio ha inviato. Già mai osare mormorare contro lui. Le fanciulle di ieri stupite già sta della Chiesa che Dio ristorò. Come sposa eletta di Dio, risplendente di fulgido amor. Con todo el corazón entonaremos esta alabanza para la honra y la gloria de Jesucristo. È un apostolo colui che Dio ha inviato, già mai osare mormorare contro lui. Le fanciulle di ieri stupite già stan della Chiesa che Dio ristorò, come sposa eletta di Dio, risplendente di fulgido amor. Gioisci, Chiesa Santa, rallegrati nel cuor, e tremino i falsi, perché distruggono il cammino del Signor. Le pecore conoscono la voce del pastor, perciò non seguiranno ad un estraneo, ascolteranno il Signor. Sono il Dio che ordinò distruzione contro Core, contro Datan e Abiram, per aver innegato il mio servo Mosè, uomo santo, mansueto e fedele. Era un popolo scelto da me, tuttavia lo tolsi con sé. Gioisci, Chiesa Santa,
falsi, perché distruggono il cammino del Signor. Le pecore conoscono la voce del pastor, perciò non seguiranno ad un estraneo, ascolteranno il Signor. Ma può darsi che sia un solo taglio e tu non versi l'amarezza del tuo cuore. Questo un popolo di pace, il nuovo Israele, l'Israele che io tanto amai. Non mi devi mai giudicare, le mie vie tu non capirai. Gioisci, Chiesa Santa, rallegrati del cuore, e termino i falsi, perché distruggono il cammino del Signor. Le pecore conoscono la voce del pastor, perciò non seguiranno ad un estraneo, ascolteranno il Signor. Para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Amén. Hemos dicho, gózate, Iglesia Santa. Sí, amén. Mientras el mundo busca cómo ofender al Señor, busca cómo en sus desenfrenos hacer la voluntad del mundo, del diablo. Porque aquí hay dos señores nada más. Existe el Dios verdadero Amén. y existe el Dios de este siglo, que es el diablo. Hay dos seres a quien servir. ¿Tú de cuáles eres? ¿Eres de los que se gozan? Sí, amén. ¿Eres de los que se alegran en esa bendición? Amén. ¿O de los que sufren la separación de Dios? ¿O de aquellos que están aparentemente, pues sí, hacen lo que quieren? Hoy domingo, ¿qué hacemos? Vámonos a un parque. Si es hombres, vamos a jugar fútbol, a tomar, a hablar, a convivir con la gente del mundo. Y el mundo nos va a querer. ¿El mundo quiere lo suyo? Sí, se quieren entre ellos, porque si son del mundo, si son hombres, te invitan a emborracharse, te invitan a jugar, te invitan a perder tiempo, a decir palabrejas. Ahí cuando nos encontramos en el parque, la última vez acercándonos ahí a unas personas, decían, ¿de dónde eres? De México. Y empezaban a vociferar palabrerías como si uno fuera también de ellos. Y les dije, un momento, discúlpame, pero mi lenguaje no es ese. Tengo un lenguaje muy diferente al tuyo. Es que así hablan los de México. No, así habla la gente del mundo. Porque Cristo nunca habló así. Y entonces se echó para ahí. ¿Que eres cristiano? No, yo soy de Cristo, no soy cristiano. Porque hay alguien que nos ha enseñado a decir que somos de Cristo. Amén, así Un es. apóstol santo de Jesucristo. Amén, amén. Y se vio. ¿Y por qué lo eres así? Ah, mira, es que hay un apóstol de Dios que nos ha enseñado una doctrina santa, un lenguaje santo. Amén. Y empezar, entonces tú eres de los aleluyas. Mira, para ti soy lo que quieras, pero delante del Señor yo soy el Hijo de Dios. Amén. El hijo de un rey, Así el hijo es, del amén. creador del mundo. Y es una bendición. ¿Me hicieron sentir mal? No, hermano. Porque en primer lugar, tenemos un lugar de bendición. Sí, amén. Gózate, Iglesia Santa, y alégrate en el corazón, y tiemblen los falsos. Los falsos están adentro y están afuera del camino del Señor. Están en todos los lugares. Tiemblen, porque han destruido los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor que el que destruyere el templo del Espíritu de Dios, ¿quién va a destruir al tal? Dios mismo. Él se va a encargar. Porque no es, hermano, y no es precisamente que venga Dios y te parta con un rayo. No, hermano. Dice que tu maldad te castigará. Así es, sí. Y tu apartamiento
¿Va a ser el que te va a condenar? ¿Dios condena las almas? No. Porque dice, tu castigo, o sea, tu maldad te va a castigar. No dice Dios. Y tu apartamiento es el que te condena. No te dice Dios. Porque Dios quiere que el alma se arrepienta. Pero si el alma está jugando a que se arrepiente y no se arrepiente, ¿tú crees que a Dios le gusta? ¿Qué dice al respecto de estos seres humanos? Que están jugando con... piensan que Dios no se da cuenta. Piensan que Dios tal vez es tolerable porque Dios sabe nuestro problema. Dios sabe nuestra situación y sabe que soy flaco. Hermanos, Dios sabe que hay dos caminos. O el camino de la verdad o el camino de la mentira. Pero si me encuentro tibio, ¿qué dice en Apocalipsis respecto de un hombre tibio? Yo no quiero a alguien mediocre. Mediocreo en Dios, mediocreo en la elección, mediocreo en hermano. O creo, porque creer en la iglesia del Señor es obedecer. Cumplir la voluntad de Dios a una cuesta de nuestra propia vida. Sí, hermano. A una cuesta de nuestra propia vida. Mis hermanas vienen del Salvador. ¿Y qué les dijo a mis hermanos del Salvador últimamente? ¿Qué les dijo a los hermanos del Salvador? Ustedes son los hermanos mayores. Es una grande bendición. Sí, amén. Pero un hermano mayor tiene mayor responsabilidad. Así es, hermanos, pero Dios nos va a bendecir. Amén. Yo siento que Dios, si somos 3 hermanos, nos juntamos, mi esposa 4 y ustedes 3, y se junta el hermano William y el hermano Jaime, con ellos nos basta. Sí, Para poder cumplir la voluntad de Dios. Amén. Quieren acercarse más almas, o los demás hermanos que con dificultades, ahí le ponen like a las iglesias de otros lugares, pero no vienen aquí, pues Dios los bendiga. Sí, No les amén. deseamos mal a ellos, antes queremos que Dios les guarde, Amén. que Dios les haga comprender cuál es su responsabilidad y la voluntad de nuestro Dios. Sí. Hermanos, y por eso el siervo de Dios nos ha regalado esta oración, para que Dios ayude a todo el cuerpo ministerial. Amén. Dios ayude sobre todo a los ministros aquí en Italia, los que tenemos cerca de cada uno de nosotros, que Dios nos ilumine, porque me incluyo entre ellos. Nos ha regalado el varón de Dios esta oración para poder conducirnos mejor, para poder corresponder a la responsabilidad que nos ha dado. El simple hecho de estar en un lugar ya es una grande responsabilidad. Pero por eso te pedimos de tu oración, para que Dios nos ayude, nos ilumine, ponga palabras en enseguida al abrir los labios de tu hermano, para que lo que vayamos a hacer sea guiado, hermanos, por el Espíritu Santo del Señor. Haremos esta oración con todo nuestro corazón, en el nombre santo de Jesucristo. En el nombre glorioso de tu Hijo muy amado, bendito Salvador, Señor, lleno de poder y misericordia que te has manifestado. Que sea nuestra oración que hemos hecho delante del Señor para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Amén. Yo invito a mis hermanas a que tomen sus Biblias y podamos leer 2 de Corintios capítulo número 11, versículo número 28. Dice de esta manera: para la honra y la gloria del Señor. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, sea para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hay algo que se agolpa todos los días. ¿Y qué quiere decir agolparse? Hay algo que me preocupa, hay algo que me tiene con preocupación. Dice en italiano, hay algo que me asila. ¿Sí? ¿Cuáles son las preocupaciones de un apóstol de Dios? Si quieren como tema, las preocupaciones de un apóstol de Dios. Este tema es tan hermoso y es tan bonito poderlo decir, poderlo recordar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se preocupa por todas las iglesias, es exclusivamente el apóstol de Dios. ¿Por qué? Tu hermano tiene una jurisdicción, tiene un límite. La jurisdicción de tu hermano o la preocupación de tu hermano está en los límites de
Firenze. Ya cuando, después de Toscana, sigue el lado de Roma. ¿Yo puedo preocuparme por el lado de Roma? No. Ahí es el Lazio, ¿verdad? Aquí es Toscana y ahí es Lazio. Yo puedo irme para el Lazio, preocuparme y decirle, hermano, así es como estás, estoy preocupado por ti. Fíjate bien. Yo tengo una preocupación, y mi preocupación ¿en dónde se encierra? En los hermanos que están en Firenze. Y esa es la preocupación. ¿Sí? Que si a la hora del hora los hermanos no logran ni siquiera en ocasiones abarcar todo Firenze, hay alguien más importante que yo, que es el diácono. Que el diácono se encarga de una parte de Italia. No se encarga de toda Italia. Después está el pastor jurisdiccional. Y así vamos creciendo en niveles espirituales hasta que llegamos al pastor regional, pastor jurisdiccional o a los pastores que están encargados de toda Europa. Y después llegamos al siervo de Dios. ¿Cuál es la preocupación principal de un hombre de Dios? ¿Cuál es la preocupación principal de un varón de Dios? Y esa preocupación que tiene el varón de Dios, también la tiene que tener cada uno de nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo decía en una ocasión, y nuevamente vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué el apóstol del Señor se expresaba de esta manera delante de los hermanos? Nuevamente, porque el ministerio que Dios le da a los apóstoles es un ministerio, hermanos, del cual ellos pueden estar tranquilos, pueden vivir en paz, pueden vivir, hermanos, ¿cómo podemos decir? Irse a algún lado y no preocuparse más por las situaciones. Ya le habían dicho al hermano Samuel, al apóstol de Dios anteriormente, cuando lo veían enfermo, hermano, cuando lo veían ya cansado, fatigado. ¿Te acuerdas las palabras que le decía el doctor al varón de Dios? Váyase a descansar. Usted tanto ya trabajó por el pueblo que Dios le dio, ya trabajó por la iglesia. El hermano Samuel ya había trabajado por la iglesia, ya había trabajado por el pueblo de Dios. Ya se había esforzado, hermano. Estamos hablando de que ya tenía más de 40 años trabajando, esforzándose y yendo de un lugar para otro. Y él decía, me puedo ir a una isla, me puedo ir a algún país lejano. Es más, una ocasión, cuando él llegaba aquí a venir a Europa, él llegaba a ver, hermanos, en un lugarcito, pues el tiempo de sol se sentía rico al cuerpo, veía una familia que estaban jugando, estaban conviviendo tan bonito. Veía que el padre les decía algo a los niños y los niños bien obedientes y veía qué hermosa comunión. Porque no por ser del mundo, hermanos, no quiere decir que ya están dejados. Y él veía esa comunión entre ellos, él veía esa convivencia entre familia. ¿Y qué crees que se le venía a la mente en ese momento? Dios mío, esa comunión que veo, esa paz que veo en ellos, dásela también a tus hijos, dásela también a tu pueblo. Qué hermoso es verlos que están conviviendo, que así conviva tu pueblo. ¿Cuál es su prioridad para un apóstol de Dios? La iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Pero hay temores en un apóstol respecto del pueblo de Dios. Hay temores. Porque lo que nos habla ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, en el mismo capítulo 11, en el versículo 1, empieza a hablar el apóstol del Señor como un poquito con atrevimiento, no por él, sino por los que no comprendían la bendición que él tenía como administrador de la iglesia, para la honra y la gloria del Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios.
¿el celo de Dios es igual al celo humano? El celo humano es enfermizo. ¿Y el celo de Dios? ¿Qué quiere decir celo de Dios? Cuando dice la palabra de Dios, porque el celo de Dios me consume. ¿Qué quiere decir el celo de Dios me consume? Perdón. El celo de Dios es algo, hermanos, que Dios manifiesta. Cuando Dios dice a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de las imágenes, de los ídolos. No les vas a adorar, no les vas a servir, porque yo soy tu Dios celoso, fuerte y celoso. ¿Qué quiere decir celo, hermano? Cuidado. Celo es cuidar. Celo es atender, o sea, cuidar con una atención, hermano, particular. Porque el apóstol Pablo le dice, toleradme un poco de locura. La locura que el apóstol del Señor estaba diciéndoles que le toleraran. ¿Por quién lo hablaba? ¿Por los creyentes o por los incrédulos? ¿Por el incrédulo? ¿Cómo un apóstol de Dios no va a celar? ¿Y cómo no te va a celar? ¿Cuánto cuesta la vida de cada uno de ustedes? ¿Y cuánto cuesta la sangre de Cristo que fue derramada en ti? Que fue derramada en cada una de mis hermanas, de mis hermanos. Somos muy preciosos delante de nuestro Dios. Y luego, fíjate bien, más estamos lejos de la bendición, o donde están muchos hermanos, donde allá en El Salvador hay cientos y miles de hermanos. En México, pues hay también cientos y miles de hermanos. Y luego llegamos a una ciudad donde apenas llevamos 10, y de los 10 no se hace ni la mitad. Y luego empieza la escasez. Pero ahí está el celo de Dios. Ahí está la preocupación del hombre de Dios, que se preocupa por tu servicio a Dios. Porque os celo con celo de Dios, porque pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿Cómo se presenta una doncella o la hija? ¿Cómo se le va a presentar al matrimonio? A un matrimonio honroso, con la bendición de Dios. ¿Qué cuidado va a tener el padre de esa hija para que llegue virgen? Porque hay padres que tienen ese cuidado. Hay otros que no. Hay otros que dicen enseñar. Y hermanos, si cometen el adulterio, pues antes del tiempo, ya, pues para casar. Hablamos de que en el mundo hacen lo que quieren. Y es lo mismo en la iglesia del Señor. Porque, hermanos, yo no puedo experimentar todavía el cuidado que es tener una hija. Tengo un hijo, tiene 9 años, va a cumplir 10 años, y no puedo yo experimentarlo todavía porque tendría que tener una niña para poder comprender hasta dónde podía yo luchar por su integridad. Por caridad, decimos acá, por amor de Dios. Tengo que luchar para que mi hijo también sea íntegro, para que llegue íntegro al matrimonio, para que sea leal al varón de Dios, para que sea fiel a Cristo. Y las preocupaciones son similares, pero como el vaso más frágil es la mujer, ahí están las preocupaciones, hermanos. Ahora, el varón de Dios, ¿cómo considera la iglesia del Señor? Como una mujer. ¿Cómo considera el varón de Dios a la iglesia del Señor? Como un vaso frágil. Y así el varón de Dios tiene ese cuidado de, hermanos, ahorita en la bendición que Dios a ti y a mí nos ha dado, de que Dios ha levantado a su santo apóstol para administrarnos, para cuidarnos. Hay una preocupación que se agolpa sobre él todos los días. Y es la solicitud de ti hacia Dios. Tu voluntad. Por eso, ¿por qué le decimos, Señor? Le decimos en una alabanza, mi voluntad, haz la tuya, nada más. Únicamente mi voluntad es para ti, Señor. Porque si nuestra voluntad la utilizamos para el mal y para el bien, para Dios no estamos bien. Pero sí para el diablo, porque para el diablo, mientras le sirvamos la mitad a él y la mitad a Dios, para el diablo todo le va. Todo le va. Para el diablo le va bien.
ahora sí que vamos a ser cristianos nada más a momentos. Cuando se llega la bendición de Dios, vamos a ser buenos cristianos, vamos a estar presentes. No, hermano. Ese tipo de llamarada de petate no le sirve al Señor. Al Señor le sirve que permanezcamos fieles. Dijo el varón de Dios a mis hermanos que se alejan de sus países para irse a progresar a otros países. Es lo que han hecho cada uno de mis hermanos. ¿Se han venido, hermanos, a querer progresar económicamente? ¿Y estamos mal? No, hermano. Estás en tu derecho de querer progresar, de querer salir adelante, pero hay un temor. Versículo número 3. ¿Alguien me lo puede leer? Para la honra y gloria del Señor. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo le pago. Porque yo temo que como la serpiente con su... Ay, no te va a pasar nada, mira, comete el pecado. Y luego el diablo te va a decir, ¿y quién es la hermana para que te diga algo? ¿Quién es el hermano para que te juzgue? ¿Quién es ella? Si el único patrón que tenemos en la iglesia de Dios es el apóstol del Señor. El único dueño de nuestra vida es el ungido del Señor. Vamos de acuerdo que el dueño, el encargado, el responsable de nuestra salvación es el varón de Dios. Sí, hermano. Pero yo temo que como la serpiente con su astucia. ¿Qué quiere decir astucia? ¿Alguien que me ayude para poner un ejemplo de astucia? Esa agilidad para envolver el pensamiento. Está la hermana Para sencilla. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. El simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Hoy está pasando eso. ¿Cómo así? Cabal, yo sabía que era esto. Y es que me venía la idea. Pero como el diablo con su astucia te puede engañar. Oye, ¿estamos exentos de que nos engañe el diablo? O estamos expuestos. Cada momento, hermano. Las redes sociales están tan... Yo te digo, yo me desconecté. Tengo un par de días que me desconecté del aparato ese de Facebook. Porque veo cosas que no me gustan. Y da tristeza. Y para no enterarme, me entero por otras fuentes. O sea que de todos modos, no podemos tapar el sol con un dedo. Porque delante de Dios todas las cosas vienen a la... Y luego ayer la hermana me dice que unos del mundo le están diciendo de un comportamiento de unos supuestos hermanos de la iglesia de este lugar. Y bueno, no podemos nosotros tapar el dedo. ¿Cuál es la preocupación, hermanos, de un varón de Dios? Es de que seamos engañados. De que seamos engañados con grande astucia, con grande facilidad, hermano. ¿Cuánto tiempo tú crees que se haya empleado el diablo para engañar a Eva? Puede ser un momento, puede ser tanto, Dependiendo de cómo haya estado Eva, porque imagínate que el Señor les dice, puedes comer de todo lo que hay en este lugar, pero de lo que respecta a lo que Dios estableció como el fruto de la ciencia del bien y del mal, de ese fruto no pueden comer ustedes. ¿Y cómo se acercaba al diablo? Uy, no, de cierto no vas a morir, sino que seréis como Dios, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Cuando ya el hermano llega a decir, es que yo ya sé toda la doctrina, en realidad la conoce. No. Mira, yo conozco ministros que tienen muchos años en la iglesia del Señor, y yo les he preguntado a algunos de ellos, oye hermano, yo lo admiro mucho, ¿usted conoce ya toda la doctrina? No, hijo. Y estamos hablando de pastores profetas, no de pastores, profetas, o de pastores de grande reconocimiento al varón de Dios. No, mijo. ¿Por qué, hermano? Con todos los años que lleva. Porque el único que lo podría saber todo es el apóstol de Dios. Y conocer la doctrina es conocer la voluntad de Dios. ¿Y quién es el único que conoce la voluntad de Dios en la iglesia del Señor?
Es el varón de Dios. Es el que nos está enseñando. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que si yo tardo en venir, tú sepas. Recapitulando o reiterando, hay preocupaciones que le agobian al varón de Dios, que seamos engañados. El enemigo, hay un lugar donde puede ser ¿cómo se dice? Donde puede, hermanos, hacer estragos fuertes. Y de donde salen las intenciones de todos. Donde es donde se formulan los buenos deseos. El varón de Dios nos hablaba hace tiempo acerca del corazón, acerca de ese lugar donde tenemos que tener guardado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí, ¿desde dónde nacen las cosas buenas? Desde acá. Pero si el corazón es malo, ¿dónde van a nacer las cosas malas? Ahí mismo. Si nosotros nos dejamos engañar con la astucia, hermanos, que el diablo sabe hacer o manifestar para alejarnos de las cosas de Dios, ¿lo puede lograr? Sí, hermano. Por eso hay temores en el varón de Dios. Y para ayudar, para poder ser alegría del ungido del Señor, dice la hermana, hay que consagrarnos. ¡Ay, qué bendición tan hermosa! Que venga el varón de Dios. Es una bendición muy hermosa. Pero ¿cómo nos quiere encontrar el varón de Dios? Lo escribía yo pues a diferentes hermanos y hermanas. Hermano, ¿por qué no viene? Hermano, no me hable como si estuviera retirado de la iglesia. Bueno, y si no te veo en la iglesia, ¿dónde quieres que te vea? Es que yo veo las transmisiones por internet. Ah, qué bueno. Cuando venga el Señor, seguramente te va a recoger por internet. Te va a llamar por internet. Y cuando estés enferma, pues te va a mandar la bendición a ver qué te llega por internet o por mail. O sea, ¿se fijan cómo el diablo con su astucia está queriendo engañar los corazones? Y a nosotros no nos querrá engañar. Ay, la hermana pobrecita, porque pues, como ya está esperando una criatura, no puede venir desde su casa, pues allá que vea la transmisión, ahí se la mandamos. Yo me acuerdo que había ministros en Roma que a ustedes les decían, hermanos, conéctense a este link, se los voy a mandar, estén pendientes, vean la transmisión. ¿Cuántos lo veían? 1, 2, 3. ¿A quién decía? Bueno, la verdad, pues yo no lo veía, ¿no? Y es cierto. ¿Quién te obliga a hacerlo? ¿Quién está detrás de ti para decir, me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Es más, era más factible que tú dijeras, vámonos hasta Roma a ver la transmisión aquí mismo. Era más factible. Porque era lo mismo ver la transmisión que estar presente en el templo. A ver, ¿qué cambia? ¿Alguien que me diga? Uno en su casa se puede distraer de cualquier manera. Hubo una ocasión que una hermana me platicó. Tenía que haber dicho una hermana o un hermano. Que sí, los invitaron a ver una transmisión de la iglesia. Y en esa transmisión de la iglesia, pues sí, se sentaron, empezaron a ver. Ahí estaba una persona que se levantaba, iba al baño, regresaba, a ver, 5 segundos se volvía a levantar, iba y se tomaba agua. Pues, ¿qué? Pues, ¿así estamos en la casa de oración? No. O estamos siguiendo al baño cada 5 segundos, parecemos niños de ¿cuántos años tiene la niña? De 3. Y todavía con que la hija más chiquita, o la niña más chiquita de Firenze, ¿cuántos años tiene? 5 años. Se levanta 1 o 2 veces, por mucho que la he visto, 2 veces, y es mucho por ella, ¿eh? Y yo doy gracias a Dios que no es otra niña, esas desordenadas que cada 2 segundos quiere ir al baño. Cuando mi hijo quiso tomar esa costumbre, le puse una, momento, o entras antes, o nada más cuando de verdad que estés saliendo, porque no me gusta que salgas en 5 segundos. Y pero si nos dejamos engañar por el enemigo, ¿qué puede hacer en nuestros corazones? Arrastrar. ¿Cómo puede jalarnos el enemigo? Haciendo que decaiga la fe. Por eso nos habla en el capítulo número 10, 2 de Corintios 10:15.
Y habla el apóstol del Señor en cuanto a una bendición que tenemos como iglesia, en cuanto al reconocimiento a la elección. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Para la honra y la gloria del Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. ¿Qué quiere decir a nuestra regla? Que los hombres de Dios respetan la bendición que Dios les da. Nosotros queremos creer en Dios. ¿En quién tenemos que creer en línea? En Cristo. Nosotros queremos creer en Cristo, tenemos que creer en el representante de Cristo. Si no creo en la elección, porque creer, ¿qué es? Obedecer. Si no obedezco a la elección, ¿podré obedecer a Cristo? Si no obedezco a Cristo, ¿podré obedecer? No, hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo, conforme crezca vuestra fe. Oye, ¿cómo crece la fe en el cristiano? ¿Leyendo la Biblia? ¿Es importante leer la Biblia? Sí, importante. ¿Pero cómo crece la fe? Escuchando. Bueno, vamos a escuchar la palabra. Vamos con aquellos evangélicos que le invitaron otra vez allá. Es falso. Tenemos que identificar esa palabra, la proveniencia. ¿De dónde proviene? Porque lo que yo les estoy hablando es algo que hermanos, es algo personal de tu hermano. O es parte de la doctrina de la iglesia del Señor, es parte de la enseñanza. Es que nuestra fe tiene que crecer. ¿Sí? ¿Cómo? Escuchando la palabra, obedeciendo a la palabra del Señor. Y si en este lugarcito, en este territorio, tenemos nuestro territorio de obediencia, por señalarlo de esta manera, el Espíritu de Dios nos está invitando a luchar juntos, a esforzarnos juntos, a trabajar juntos. Y cada quien quiere agarrar su camino. Eso es obedecer a la palabra del Señor. Eso es obedecer conforme a la fe. Eso no es obedecer. Aunque en lo material, hermano, ponen reglas. Y hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos bien, nos despiden también. En los trabajos es así. ¿Qué le pagan el trabajo? Sí. Si en un trabajo no se hace lo que se le ordena, o lo que se le dice, o lo que queda estipulado, establecido, los andan corriendo. Y en la iglesia, si no respetamos la autoridad del siervo de Dios, el que la ha enviado, no respetamos al siervo de Dios. No Automáticamente. respetamos a Cristo, no respetamos a Dios. No nos podemos llamar hijos de Dios. Pues Dios que nos ayude para que seamos obedientes en todo a la voluntad santa de nuestro Dios. Amén. El apóstol Pablo tenía unas palabras tan hermosas que quería recordarlas. Claro que este texto no lo traía listo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Amén. A la gloria del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. Dios le paga nuestro. Fíjense bien. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que los apóstoles persuaden a los hombres, pero a Dios que le es manifiesto lo que son. ¿Y qué son los hombres de Dios para Dios? ¿Qué son los apóstoles para Dios? Porque nada hará Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Qué cosa representa para Dios tener a su santo apóstol en el mundo? Es que Dios, para comunicarse con su pueblo, lo hace directamente. O lo hace a través de Jesús. Porque Dios en Hebreos 1:1 dice, Dios muchas veces nos ha hablado y de muchas maneras. ¿Sí? Nos ha hablado por los profetas, como ahora nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Y como ahora, hermanos, siendo un apóstol el que escribió la carta a los hebreos, estaba hablando también a través de su
sus enviados. Bueno, pues los enviados de Dios, los apóstoles de Dios, hermano, a Dios le es manifiesto lo que son. Pero ¿hasta dónde llega el reconocimiento de la elección? ¿Hasta dónde llega el reconocimiento a la bendición de Dios? Dice, espero, dice, a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestras. ¿Hasta dónde llega, hermanos? ¿Qué quiere decir conciencia? Aquello que llega hasta lo más razonable del ser humano. Conciencia. Uso de conciencia, ¿qué quiere decir? Que estás consciente, sabes. Estás analizando que, hermanos, sin la elección de un hombre de Dios, no hay pueblo de Dios. No hay bendición de Dios. Pero esto para el mundo es un escándalo. Y para los carnales, también. ¿Por qué? Porque para los carnales, pues un hombre de Dios puede ser prescindible. Mientras que para nosotros, hermanos, no lo es. Si somos pueblo de Dios hoy, es porque hay apóstol de Dios. Es porque hay alguien que se preocupa por nosotros. Y si ese alguien se preocupa por nosotros, él tiene conflictos. Y el diablo sabe cómo luchar en contra de la elección. Sabe el diablo que si a ti te derrumba, si a ti te quita la fe, ¿a quién le va a causar aflicción? Al siervo de Dios. Queremos ser aflicción. ¿Queremos de Dios? Alegría para Dios nos libre. Y queremos decir, como dicen los hermanos, queremos ser alegría de este hombre santo que nos ama tanto. ¿Tanto nos ama el varón de Dios? Sí. Como también nos amó el varón de Dios, el hermano Samuel. Tanto, hermano. El mismo amor de Dios que estaba en la elección de un hombre de Dios sigue estando en el mismo que está ahorita en este momento, porque es la elección de Dios la que nos está administrando. Es Dios el que a través de la elección nos está dando la vida, la oportunidad. Bueno, ¿y por qué tomamos como ejemplo las Sagradas Escrituras? Porque es el testimonio, porque, hermanos, se refleja nuestra situación en diferentes conductas, en diferentes situaciones. ¿Cuántos hermanos se identifican cuando, hermanos, el apóstol Pablo les dijo, porque no me despreciasteis a causa de la prueba que había en mí? Antes bien, si hubieseis podido, me hubieseis dado también vuestros propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros damos todo Que si fuese posible, lo dábamos totalmente. por la fe que Por la Dios fe. nos ha dado, así es. Dijo el varón de Dios respecto a los hermanos que trabajaron en el ecosantuario, y no solamente allí, sino en todos los templos que se han edificado. ¿Cuántos sacrificios se llevan en cada templo? ¿Cuántas cosas, hermano, pueden pasar? Hermanos jóvenes que tenían trabajos, decía el varón de Dios, ahí están perdiendo los trabajos por venir a servir a la casa de oración, por venir a edificar y poner un ladrillito, por venir y dedicar una semana, ya perdieron ahí sus trabajos. Puede pasar en la iglesia del Señor. Sí, hermano. Ahí están las madres de familia que en lugar de darles bien de comer a los niños, ahí están sacrificando la propia familia por el bien de la casa del Señor, de la casa de oración, de la iglesia del Señor. Y eso, Dios se queda con todo. Dios recompensa, porque Dios ama al dador alegre. Y ponía el apóstol del Señor un ejemplo. Él ponía el ejemplo de aquella ancianita que trabajando su jornada se ganó 2 blancas. Esa era su jornada de esta mujer. Y esta hermana de fe. Esas 2 moneditas que le sobraban en realidad. No, era todo lo que tenía. Y lo daba por amor al templo del Señor. Habían hombres, hermanos, que llevaban costales, hermanos que llevaban sus diezmos, sus ofrendas, y llevaban hasta más de la cuenta. Pero ¿qué veía el Señor? Que daban lo que les
A ver, ¿cuánto hicimos? Pues que 30 toneladas. Ay, demos media tonelada para la casa de oración. Imagínate. Es como quitarse un pelo. Y no es de que se lo quiten así, sino que se les cayó y hay que dar esto para la casa de oración. Esto ya me está. Eso es lo que le agradece. No. Oye, en el primer y gran mandamiento que nos enseñó Cristo, amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser es algo que nos enseña un varón de Dios. ¿Han visto cómo se han construido los templos? Hermanos, el templo de Guadalajara, esa majestuosidad tan hermosa que nos ha tocado verla, cómo, con cuántos sacrificios se ha construido. ¿Verdad? Nos ha tocado ver cuánto el varón de Dios también se sacrificó. El hermano Uziel daba testimonio en más de una ocasión: papá, pero ¿por qué si podemos distraernos, podemos irnos de paseo, podemos irnos para acá? Vente mamá, le decían a la hermana Eva. Nos dijo, no, yo no puedo ir. Porque si tu papá no se mueve de este lugar, si tu papá está destinando, hablando como familia, si tu papá está sacrificando para construir ese templo, yo también estoy con él. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí, hermanos, estaba el hermano diciendo, pero es que ¿por qué no podemos irnos? Y ahí estaban juntando, aún entre ellos, juntaban de entre ellos y lo daban para la construcción del templo. Como familia del varón de Dios, ahí estaban, hermanos, colaborando. ¿Y cuántos de Salvador fueron inclusive hasta Guadalajara? ¿Cuántos se sacrificaron? Yo conocí varios hermanos que iban de El Salvador a Guadalajara propiamente para apoyar a la construcción del templo. Ahorita se está acercando un momento, hermanos, de necesidad, en que la bendición de Dios va a estar en mostrar ese espíritu de liberalidad. Había una iglesia, hermanos, que conforme a su capacidad operaba, pero y aún iban más allá. Dice en 2 de Corintios capítulo número 8, versículo número 2. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Asimismo, hermanos, desde el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. 2 de Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios, para la honra y la gloria. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de Macedonia? En extrema pobreza. ¿Qué quiere decir una extrema pobreza? ¿Que eran hermanos de muchos recursos? No. Eran hermanos que tenían grandes negocios locales y, ay, hermano, hubiera visto qué fábricas tan... No, hermano, no tenían nada. En esa extrema pobreza, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, porque era más el gozo que lo pobre que era. Sí. ¿Cuántos testimonios así podemos contemplar nosotros de hermanos, hermanas, que han dado más de muchos otros? ¿Pero por qué, hermano? Y no es que hayan sido hermanos que dieron su cooperación y ya lo andaban publicando ahí a los cuatro vientos o con sus amigos, ¿sabes qué? Yo di más que todos, no. Y aunque en la iglesia del Señor
se ha llevado un orden, hermano, respecto a cuando alguien ofrenda, se lleva el nombre y cantidad. Nombre y cantidad. Nombre para testimonio. De que si alguien que tenía la capacidad y fue el que dio más poco, ese es un ejemplo de fe. Ejemplo de fe para el que no la tiene, porque si no tiene fe, ¿cómo va a cooperar? Hay hombres, habían hermanos antiguamente que decían, hermano, yo no doy porque no tengo. Y el ministro decía, no, hermano, usted no diga, no doy porque no tengo. Usted mejor diga, no tengo porque no doy. ¿Cómo te va a bendecir el Señor? Si no te predispones tú primeramente a demostrarle que Él es más importante que tú, que tu propia vida. Señor, sí me interesa, pero como que primero quiero yo ver cómo va a terminar conmigo y después voy a ver contigo, a ver cómo me va. Si me alcanza, te doy. Entonces ya estamos como nosotros. Sin embargo, hermano, cuando hay esa predisposición, entonces, hermano, como sea, le vamos a hacer. A ver de qué manera, pero vamos a investigar, vamos. Y eso es lo que le está haciendo el pueblo de Dios. Cuando ha ido a diferentes países, ¿tú crees que los hermanos no se han visto en las mismas circunstancias? Los hermanos de Australia, aunque hermanos, se consiguió un lugarcito y que el varón de Dios muy probablemente lo haya conseguido por la iglesia, no es lo que presume. Pero ¿quién no te dice que ellos se hayan embargado para poder conseguir un lugarcito para el varón de Dios? Para que se presentara. O para ofrecerle una comidita. O para ofrecerle algo. ¿Quién no te dice esto? Y ahí están los hermanos con la ayuda. Y sin renegar, porque, amén. Para la única gloria del Señor es como mi hija me contaba, hermano, que en la iglesia donde ella está... ¿En dónde está? ¿Cómo se llama? En San Martín. En San Martín. Sí, hablando mi hija me dice, fíjate mami me dice de que, yo me dice no trabajo, me dice, pero fíjate que he visto, me dice, unos hermanos que son bien pobrecitos, porque llegó la bendición de que cada hermano iba a dar una ofrenda a la iglesia para lo que se está haciendo, preparándose para lo del terreno que se dio para hacer. Y dice, sí, para hacer esta colonia. Entonces dice que los hermanos asignaron que cada hermano tenía que dar tanto. Y dice, y fíjate mami me dice de que yo veo, me dice, estos hermanos me dice que son tan pobrecitos, mami, ¿sabes cómo la pasan ellos vendiendo dulces en los autobuses? Y la cosa que yo me admiré de ellos, me dice, es mami, me dice, porque los hermanos me dice, a pesar, me dice, que son pobrecitos, la fe es grande. Amén. Grande, me dice, porque cuando el hermano dijo, hermano, ¿con cuánto usted se va a notar? No, hermano, a mí no te ve con tanto. Dice que dijo el hermano. Mi hija dice que se admiró, pero si los hermanos son pobrecitos, son 3 la familia, dice, son 3. Y de los 3, dice, los 3 trabajan de la misma cosa de vender dulcitos en la... Ajá, entonces viene y me dice, mija, y mi mamá me dice, yo no sé cómo hacer, y le digo yo, pues que te ayude tu fe, hija, no trabajas, le digo, no sé cómo le vas a hacer, le digo yo a mi hija, sí, ¿verdad? No, mamá me dice, pero, porque yo regañé todo a mi esposo, me dice, porque mi esposo me dice, él tiene un trabajo, pero nosotros pagamos esto, pagamos otro, le digo yo, no, le digo, Narita, no renegues de lo que tu esposo te da. Porque de lo mismo que Dios le da a él, Dios lo va a bendecir a ustedes. Amén. Entonces le digo yo, así como tú dices, le digo yo, que los hermanos que son pobrecitos, que tú dices que cómo viven los hermanos, que apenas van pasando el día y de lo poquito que ganan, ellos colaboran y Dios, mira, los bendice. Ahora, mira, hasta dónde es la fe de grande. Porque si ellos, le digo yo, se anotan con tanto y su fe es grande, que pueden dar a quien más de lo que el hermano le dijo, es porque su fe es grande, así tiene que ser la tuya. Yo la regañé, hermano, porque le dije yo de que no era posible de que ella, aunque si su esposa tiene un trabajito fijo, yo sé que ella no trabaja, pero le digo yo, tu esposo te va a ayudar. Y con la fe de Dios y tener eso y darle fuerzas tú, porque si tú no le das fuerza, lo vas a desmoralizar. Y así le digo, hermano, y así como ella me ponía esos casos, hay tantos hermanos allá en El Salvador, que aunque si son pobrecitos, pero como le digo, la fe está bien fuerte en ellos. Y Dios los ayuda y me dice, y hoy no hace tanto me dijo, mira, fíjate hermano, y me dice que ya los hermanos ya terminaron de dar la cuota que se ofrecieron todos. Y gracias a Dios los hermanos siguen bien.
Bendito sea el Gloria a nombre. Dios. Yo espero que primero Dios, aunque nosotros también con la del Señor le pidamos a nuestro Dios que nos ayude también. Nos va a ayudar primero Dios. ¿Sí? Qué hermoso ejemplo, qué hermosa bendición. Y hermanos de fe, Dios nos dé esa fe también. Dios nos conceda esa fe. Esa fe que nos ayuda para amar al Señor, aún hermanos, apuesta nuestro propio bienestar. Pues, y que sea el Señor el que nos ayude. Ejemplo, tenemos hermanos que lo hacen. Y yo me acuerdo allí en México había un templo hecho de mármol, paredes de mármol, piso de mármol, todo de mármol, el atril, todo muy hermoso. ¿Y los hermanos? Su bendición. Pero hermano, ¿cómo lo voy a hacer yo al fin de mes? Ese hermano, ahí entra la fe. Ahí entra la sabiduría espiritual. ¿Quién está falto de sabiduría? ¿A quién le tenemos que pedir? Señor, dámela. ¿Pero para qué me la va a dar el Señor? Ah, ¿para ser más inteligente que los demás? No, hermano, para obedecer. El rey Salomón, el siervo de Dios Salomón, cuando estaba delante de Dios y estaba por administrar el pueblo de Dios, Dios esperaba, en cuanto fuera administrador, decía, bueno, tú quieres ser, te pongo como rey, vamos a ver. Y escuchó la oración de su siervo, y él no le pidió ni dinero, ni riquezas, ni vidas de sus enemigos, no pidió venganza, no pidió nada malo. ¿Sabes lo único que le pidió? Sabiduría. ¿Y para qué le pidió sabiduría? Para saber administrar al pueblo de Dios, no para ser un rey. Y Dios, en cuanto le dijo, por cuanto no me pediste ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni cosas semejantes, solamente me pedí sabiduría, pues vas a ser el más sabio de todos. Y Dios lo bendijo. Nosotros, ¿qué es lo que le vamos a pedir al Señor? Dice ese salmo, dame más sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, cumplir bien su voluntad. Y buscaremos un lugarcito. Si el Señor nos dice, bueno, si el varón de Dios llega a venir, no va a venir él solo. Él va a venir con algunos ministros. Y algunos estamos hablando de un número aproximado de 10, 15 o hasta 20, hermanos. El pastor ya encargó, hermanos, buscar lugares tanto en Roma como en Venecia, en Milán, hermanos, lugares donde se pueda recibir a más de 300 almas. ¿Por qué? Porque probablemente vengan más aparte los oyentes, y empezar, hermanos, a invitar a personas que vengan a escuchar la palabra del Señor. Que el lugarcito sea insuficiente, no le hace, pero que se vea la necesidad, ¿sí? La necesidad de servir al Señor, que sea esto que hemos recordado. Amén. Para la honra y la gloria santa del Señor. Amén. Y que sea el Señor el que nos siga ayudando, el que nos ilumine, hermanos, para que juntos pues podamos perseverar haciendo así su santa y bendita voluntad. Vamos a entonar una alabanza. Amén. Alabanza 241. Has oído la historia de Cristo. Esa historia es dulce historia de gracia y amor. Porque cuando estábamos débiles, cuando nos encontrábamos en pobreza y caídos, redimido en medio del dolor. Y decimos en el coro, su inmenso amor, yo cierto estoy, jamás su igual podrá. A su fulgor en la vida voy, y el cielo así en mi alma va. Vamos a entonarlo con todo el corazón, para la honra y la gloria de Jesucristo. Has oído la historia de Cristo, dulce historia de gracia y amor, cuando
traído, redimido me vida el dolor, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual, en él podrá a su fulgor en la vida voy y el cielo así en mi alma va. Has oído que dijo a las gentes, los cansados venid hacia mí. Viene a él y sentí que al instante de su amor el objeto yo fui, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual, tener podrá a su fulgor. En la vida voy y el cielo así en mi alma va. Has oído de aquellos que ciegos a sus ojos envióles la luz. Yo también cuando estaba en las sombras, a la luz me llevó mi Jesús, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual, tener podrá a su fulgor. En la vida voy y el cielo así en mi alma va. Has oído del mar tempestuoso que el Señor con su voz aquietó. Tú sabrás que las rudas tormentas de mi vida el Señor ya calmó, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual, tener podrás a su fulgor. En la vida voy y el cielo así en mi alma va. Para la honra y la gloria santa del Señor. Amén. ¿Has oído de aquellos que ciegos? A sus ojos Él les dio la luz. Yo también cuando estaba en las sombras, a la luz me llevó mi Jesús. Él nos ha traído el conocimiento de la verdad. Nos ha dado la bendición de poder ver la realidad. Las tinieblas existen. ¿Pero por qué existen las tinieblas en una persona? Por la ausencia de esa luz espiritual. Porque no está la luz. ¿Por qué el mundo sigue mal? ¿Que Dios los dejó? No, hermanos. Ellos dejaron. Ellos se apartaron. Dice la palabra de Dios que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a lo más precioso que tenía, su Hijo. Pero dice que amaron más las tinieblas. Amaron más la carne. Amaron más el afán de este siglo. Amaron más las cosas que perecen por las cosas que a vida eterna permanecen. Habían cientos y miles de personas que se sirvieron de Jesús, que comieron de Él, que se sanaron de Él. Y cuando ya, hermanos, estaban sanos, ya no les importó quién era Jesús. No les importó quién era el Maestro. Nosotros no somos hijos desagradecidos así. Nosotros somos hijos agradecidos,
porque estamos con la salud y estamos sirviéndole al Señor. Estamos en enfermedad y le seguimos sirviendo, seguimos amándole al Señor. Que Dios nos ayude para que seamos fieles y obedientes en el nombre santo de Jesucristo. Vamos en este día en oración pidiéndole al Señor que Él ayude a todo su pueblo, que ayude a toda su iglesia en este lugarcito. Bendiga a nuestro hermano Jaime, a nuestro hermano William, que hermanos que han avisado a tu hermano que no iban a poder estar en este lugar. Que Dios sea el que les guarde, que les bendiga, que Dios ayude a toda la iglesia en este lugar, los que estamos presentes y los ausentes, que Dios haga la obra en sus corazones. Amén. El apóstol de Dios ama a todos, pero también espera de todos una reacción de amor en el nombre santo de Jesucristo. Haremos esta oración con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén.